Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Mert Ramazan Demir rompe el silencio y habla sobre Afra Saraaolu. Una confesión que nadie esperaba. La prensa turca no deja de hablar de lo que ocurrió en el último evento en Estambul, donde Mert Ramazan Demir, conocido por su elegancia y misterio, sorprendió con unas palabras que encendieron las redes sociales. Frente a las cámaras, al ser cuestionado sobre su relación con Afra Saraaolu, el actor respondió con una frase que dejó a todos impactados: Afra ile Clarms Jerry Ikbir Kalp Tejok. En español, lo que viví con Afra no tiene lugar en ningún corazón. Las reacciones no se hicieron esperar. Afra, por su parte, no se quedó callada. Durante una aparición en un programa de televisión, con una sonrisa que parecía esconder mil pensamientos, declaró: Mert es alguien muy especial en mi vida, pero hay cosas que pertenecen solo a nosotros. Sus palabras, aunque suaves, dejaron a los fans con más preguntas que respuestas. ¿Se trata de una reconciliación oculta? ¿O es simplemente el cierre definitivo de una historia de amor que marcó a ambos? La prensa especializada asegura que el ambiente entre ellos en los eventos recientes es de una tensión palpable. Testigos que se encontraban en la fiesta de lanzamiento de una nueva serie mencionaron que Mert y Afra se saludaron cordialmente, pero que después mantuvieron cierta distancia. Una periodista que estuvo en el lugar afirmó: se miraban como si hubiera una historia que aún no terminó, como si las palabras sobraran. Por supuesto, las redes sociales se incendiaron. En Twitter, el hashtag #Mertiafra se volvió tendencia en pocas horas. Algunos seguidores mostraban su apoyo a la pareja, mientras que otros criticaban la actitud de Mert, acusándolo de querer llamar la atención con declaraciones fuertes. Una fan escribió: no importa lo que digan, Mert y Afra siempre tendrán una conexión especial. Otro usuario comentó: estas declaraciones no ayudan a Afra, deberían dejar el pasado atrás. Mert, al ser nuevamente cuestionado por los paparazzis en el aeropuerto de Estambul, intentó suavizar sus palabras: no quiero que nadie malinterprete. Lo que dije fue desde el corazón, pero no significa que haya algo más. Respeto a Afra y siempre lo haré. Sin embargo, esas aclaraciones no fueron suficientes para frenar la ola de especulaciones. Amigas cercanas de Afra también hablaron con algunos medios. Una de ellas aseguró: Afra está tranquila, ella no quiere revivir temas del pasado. Está concentrada en su trabajo, en sus proyectos, pero es obvio que Mert todavía ocupa un lugar en sus pensamientos. Estas declaraciones solo añadieron más misterio a la historia. La polémica, lejos de apagarse, siguió creciendo en los días posteriores. Medios digitales comenzaron a publicar artículos analizando cada gesto, cada palabra y hasta la ropa que ambos eligieron en sus últimas apariciones. Algunos expertos en lenguaje corporal afirmaron que la manera en que Mert desvió la mirada al escuchar el nombre de Afra demostraba que aún existían emociones sin resolver. Otros, en cambio, interpretaron la sonrisa serena de Afra como una señal de madurez y de haber dado vuelta a la página. En paralelo, los programas de espectáculos más vistos en Turquía dedicaron segmentos completos al tema. Panelistas debatían con intensidad, algunos defendiendo la sinceridad de Mert y otros cuestionando sus intenciones. Uno de ellos señaló: Mert es un actor brillante, pero también sabe cómo generar titulares. No creo que sus palabras hayan sido casuales.
Estas discusiones encendieron aún más la curiosidad del público, que esperaba con ansias nuevas declaraciones. Mientras tanto, Afra continuaba con su agenda profesional. La actriz se encuentra en pleno rodaje de un proyecto internacional que promete llevar su carrera a otro nivel. En una entrevista concedida a una revista europea, cuando se le preguntó por el revuelo en Turquía, respondió con elegancia: prefiero que la atención esté en mi trabajo y no en mi vida personal. Lo que tenga que ser, será. Esta respuesta diplomática fue celebrada por sus seguidores como una muestra de fortaleza. Sin embargo, en los foros de fans y grupos privados en redes sociales, las teorías no cesan. Algunos aseguran que ambos están atravesando un proceso de reconciliación en silencio, protegiendo su intimidad de la presión mediática. Otros creen que simplemente se trata de nostalgia mal interpretada y que la relación no volverá a renacer. El contraste entre lo que dicen oficialmente y lo que proyectan sus gestos mantiene viva la intriga. Un detalle que no pasó desapercibido fue la elección musical de Mert en un evento privado. Según asistentes, el actor pidió que sonara una canción romántica que en el pasado había estado ligada a momentos compartidos con Afra. La coincidencia levantó cejas, y pronto las redes sociales viralizaron el tema, agregando más leña al fuego. Por otro lado, marcas y patrocinadores no han dejado pasar la oportunidad. Varios anunciantes han comenzado a ofrecer contratos a ambos, conscientes de que juntos generan una visibilidad extraordinaria. Hay rumores de que una reconocida firma internacional de moda planea una campaña en la que Mert y Afra serían protagonistas, aunque todavía no hay confirmación oficial. De concretarse, sería un reencuentro que seguramente causaría sensación en todo el mundo del entretenimiento. Los analistas mediáticos coinciden en que lo que hace tan fascinante esta historia es la mezcla entre realidad y espectáculo. La frontera entre lo personal y lo público se difumina cuando se trata de dos figuras tan queridas y seguidas. Cada palabra, cada gesto y hasta cada silencio se convierten en material para titulares y debates. En definitiva, lo cierto es que tanto Mert Ramazan Demir como Afra Sarıoğlu siguen siendo protagonistas de una narrativa que atrapa a millones. Su historia, ya sea como pareja, como amigos o como simples colegas, parece destinada a permanecer en el centro de la conversación. Y aunque ninguno de los dos haya dado respuestas definitivas, la expectativa del público mantiene la intriga viva. Lo que viene en los próximos meses será decisivo. ¿Optarán por confirmar una nueva etapa en su relación? ¿O preferirán dejar que el tiempo diluya las especulaciones? Sea cual sea el desenlace, está claro que esta historia ya se convirtió en parte del imaginario colectivo, un capítulo más en la cultura popular turca y en la memoria de sus seguidores. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que aún hay sentimientos entre Mert y Afra? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias y novedades del mundo de las celebridades.